Mundo Neurodiverso, un podcast creado por ATSAN, Centro Psicopedagógico y Psicoterapéutico, el espacio donde las condiciones del neurodesarrollo importan. Información, mitos, preguntas frecuentes, entrevistas con expertos, testimonios y más. Aquí creemos que no importa cuál sea tu condición de vida, soñamos con un mundo donde todos puedan ser ellos mismos y ser celebrados por lo que son. Un mundo de diferencias es un mundo de posibilidades. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo Neurodiverso en la sección Paso a Paso, en este espacio donde profundizamos sobre temas que giran en torno a la neurodiversidad. Yo soy Laura Ríos, soy cofundadora del Centro ATSAN y el día de hoy nos acompaña el psicólogo maestro Eduardo Díaz Tenopala. Es un colega y amigo de hace ya muchos años, ya varios años. Y bienvenido, Eduardo, por estar aquí en nuestro podcast, en esta primera parte de 2 de este tema que es una pregunta lo que queremos plantear. ¿Será que el autismo está de moda? Bien, antes que nada, gracias por la invitación. Un placer venir a platicar contigo. La pregunta me parece muy adecuada, ¿no? Decir si está de moda. No, no está de moda. Estamos escuchando, hoy en día se escuchan a muchas comunidades autistas alzar la voz y decir aquí estamos, sí, y esto pues está moviendo está haciendo todo un movimiento muy importante alrededor de lo que sí es autismo, ¿no? Yo creo que en ese sentido, toda esta información, toda esta cantidad de personas que están apareciendo dentro del espectro, también nos está llevando mucho a una cuestión de un sobrediagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque también se está abriendo como mucho la posibilidad de decir, bueno, yo me parezco a esta persona que veo en la red social y a lo mejor sí lo tengo, ¿no? Y entonces estamos en esta parte en la que uno de los objetivos hoy en día en el trabajo con los adultos y en el diagnóstico de los adultos es poder determinar claramente qué sí es autismo y qué no es autismo, ¿no? O sea, mucho sobre el trabajo del diagnóstico diferencial. Ok, entonces actualmente creo que la situación que está sucediendo es, hace algunos años, al menos cuando yo empecé a trabajar en esto hace 16 años, había falta de información, ¿no? Era difícil encontrar información, había que conseguir libros que ni siquiera vendían en México, pocos profesionales estaban capacitados sobre lo que era el espectro autista y pues sobre la intervención, y había mucho conflicto sobre el diagnóstico, ¿no? Porque no se daba el diagnóstico correcto. Se daban otros diagnósticos como discapacidad intelectual, se quedaban en solamente un déficit de atención, pero ahora hay mucha información. Ahora que hay redes sociales, las diferentes redes, hay demasiada información. Entonces, eso confunde. Qué bueno que ya hay mucha información, que ya hay esta sensibilización, pero está sucediendo un fenómeno nuevo que acabas de mencionar, que puede ser como un sobrediagnóstico. ¿Nos podías platicar un poquito más sobre esto? ¿Por qué está sucediendo? Yo creo que, mira, lo que está sucediendo es como que es esta apertura de hablar de autismo, ¿no? Y estamos escuchando a la gente que está levantando la voz y dice, yo soy autista y estar dentro del espectro representa tal o cual cosa. Me parece que está muy bien y es algo que necesitábamos mucho a veces, escuchar la voz de los autistas y saber ellos cómo perciben esta situación. Ahora, tenemos que tomar en cuenta también que desde el punto de vista profesional, sí, hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico también. El diagnóstico es una cosa seria. Sí. ¿Sí? O sea, yo sí considero que el diagnóstico es un punto de referencia, es un punto de partida, pero es algo serio. ¿Sí? O sea, no puedes andar diciendo, tengo autismo porque leí que tengo autismo. No, sí creo en esta parte profesional, sí creo en la necesidad de ir a buscar un diagnóstico. Por eso que te platicaba, yo creo que hoy en día una de las cosas que hemos estado trabajando mucho todos los profesionales es discernir adecuadamente qué es autismo y qué no es autismo. El espectro autista es una condición, desde mi punto de vista, perfectamente definida. Uh-huh. Estos mensajes que de repente escuchamos de que el espectro es muy amplio, desde mi punto de vista no es tan amplio. El espectro es una condición perfectamente delimitada. Hay características que determinan que una persona está dentro del espectro. Esas características no representan limitaciones, no representan dificultades, representan personas. Y esas personas tienen características que los definen. Y esas características, bueno, pues algunas personas tendrán mayores retos que otras. Simple y sencillamente. Pero el diagnóstico de autismo está perfectamente delimitado. Okay. Es una condición de la primera infancia. Las características se observan
comienzan a observarse antes de los 3 años y son evidentes antes de los 6. Eso sí, quiero dejarlo como muy claro. Es una condición de la primera infancia. El autismo no aparece en la adolescencia. El autismo no aparece en la adultez. Siempre lo ha sido. Es probable que pudiéramos encontrar dificultades en el diagnóstico, que si se hizo un mal diagnóstico y son personas que realmente son autistas. Pero sí es importante dejar esta información de que, bueno, no es que el autismo aparezca en la adultez o aparezca en la adolescencia. Por eso es muy importante el diagnóstico. Hay muchos instrumentos, y tú sabes perfectamente, Laura, hoy en día en Internet, que califican o intentan apoyar a una persona que quiere saber que está dentro del espectro, y esos cuestionarios pues te dan cierta información, tú los llenas, y bueno, y a lo mejor tus resultados es sí estás dentro del espectro. Bueno, ese no es un diagnóstico. Ese es un acercamiento al diagnóstico. Y lo que tiene que hacer la persona es buscar a un profesional que corrobore o descarte el diagnóstico. ¿Por qué? Porque para corroborarlo tienes que saber la historia del desarrollo. Y la historia del desarrollo es poder determinar qué elementos se presentaron en la primera infancia que sí están dentro del espectro y que hablarían de que esa persona adulta está dentro del espectro. ¿Sí? Si no hay elementos en la primera infancia, si no hay elementos durante la infancia y la adolescencia, a lo mejor estamos hablando de otra cosa. ¿De qué otra cosa podríamos estar hablando? Trastornos de personalidad. Hoy en día nuestro camino del diagnóstico diferencial tiene que ser sobre los trastornos de personalidad. Específicamente 2, trastorno narcisista de la personalidad y el trastorno límite de la personalidad, porque tienen características que pudieran encontrarse en un adulto y que pudieran confundir sobre si es una persona con autismo o es una persona con estos trastornos. Cabe aclarar que han llegado o conocemos de personas diagnosticadas con trastorno límite de la personalidad que en realidad tienen autismo. Y hemos encontrado personas diagnosticadas con autismo que en realidad tienen trastorno límite de personalidad. Es decir, hay que saber hacer la diferencia. Y hay que saber, esa es la parte muy importante, ¿no? De la capacitación. Sí, lo que te refieres es el que, vamos a llamarlo de esta forma muy simple, el que parezca autismo no quiere decir que sea autismo. Exactamente. ¿Cierto? Y que aunque existan estos filtros, cuestionarios que nos ayuden o nos acercan a una detección, no es tal cual un diagnóstico. Y a mí me gustaría hacer énfasis, en que se acuda a un profesional con experiencia y capacitación, porque en la superficie pudiera parecer conductas muy similares al autismo, pero pueden ser otras circunstancias, otras condiciones, ¿no? Hay que tener esta capacitación específica para ver lo que está de fondo, ¿no? Y bueno, también preguntarte, ¿a qué edad es que se da un diagnóstico? Hay mucha polémica respecto a este tema de que sí se puede, pequeñitos, que hasta después, que sí habla, que sí no habla. ¿Cuándo es el momento del diagnóstico? En realidad hoy en día tenemos mucha información. Yo empecé a trabajar esto en el año del 85. En 1985 los diagnósticos se hacían entre 8 o 9 años de hacer un diagnóstico. Hoy en día tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico en niños, en niñas, antes de los 2 años. Hay la posibilidad de hacerlo. No todos los diagnósticos son lo suficientemente claros para poder determinar, pero puedes hacer el diagnóstico en una persona de 1 año, 8 meses, porque tienes la información para poder hacer este diagnóstico. ¿Sí? Eso no quiere decir que no se pueda hacer en la adultez, un poco de lo que estamos hablando. Evidentemente, claro, podemos encontrar personas que a lo largo de su desarrollo no fueron diagnosticadas con autismo, con otras condiciones, y que en realidad son autistas que tenían un cuadro evidente cuando en estos procesos que estamos hablando, en estos tiempos de edad. Entonces creo que es muy importante sí determinar. Hoy en día las posibilidades de hacer un diagnóstico temprano han mejorado. Sí, tenemos la posibilidad de acercarnos entre el año y medio, 2 años, poder ya, no en todas, insisto, en ciertas personas poder hacer el diagnóstico de autismo. O sea, ya se abre esta posibilidad. Ok. Y ligado a esto del diagnóstico, quiero preguntarte y que puedas como explicar qué es lo que causa el autismo. Si se sabe la causa, si se sabe el origen, si se sabe... Al día de hoy no se sabe. O sea, al día de hoy han buscado y le han querido encontrar por todos lados. Meterme un poco como a la parte de qué sí lo provocan. O sea, hay muchas teorías que intentaron explicarlas y que no se han comprobado. No nada más eso, sino que hoy sabemos que no son ciertas. Sí. Vacunas, alimentación, cuestiones medioambientales. Hoy sabemos que esto no es cierto. Todo parece indicar que el autismo es una condición genética. Sí, hemos encontrado que puede haber familias donde haya varias personas dentro del espectro.
Sí, hemos encontrado que evalúas a una niña, a un niño, y resulta que el papá o la mamá están dentro del espectro. Estamos hablando de una cuestión genética. Al día de hoy no se sabe qué gen o qué combinación de genes son los que pudieran estar actuando en que una persona tuviera autismo. Pero si yo sí pensaría o sí creo que la cuestión es meramente genética. Tarde o temprano van a encontrar el gen, no por otro lado. O sea, no le busquemos por otro lado porque eso ya son teorías que, aparte son muy viejas, Sí. y teorías que ya no tienen ninguna Y son validez. teorías que como que resurgen, ¿no? Pasan de un poquito como de moda, se olvidan y luego vuelven a aparecer. Y yo te quiero preguntar, ¿por qué persisten esas teorías o esas hipótesis que sabemos ahora que no es verdad? Y lamentablemente hace muchos años, no sé si te acuerdas, Edna, nuestra socia, hablaba de el supermercado del autismo, refiriéndose a que había miles de explicaciones y había miles de tratamientos y miles de cosas que se pensaba. Todo caminaba hacia un punto que se llama curación. ¿Sí? Se hablaba de que el autismo se puede quitar. ¿Sí? Hoy en día, después de muchísimos años, sabemos que el autismo es una condición de vida. Naces, vives y morirás con autismo. El autismo no se cura. Sin embargo, todavía todas estas hipótesis que tratamos de encontrar de por qué el autismo se presenta siempre van acompañados de habrá un tratamiento que quite esto. Claro. Sí, o sea, sigue habiendo como la idea de, si encuentro que fue, hace poquito encontré una información de, la mayoría de las personas con autismo nacieron por cesárea. Sí, o sea, ok. ¿Y en qué cambia esto? O sea, entonces ya no se pueden hacer cesáreas porque si naces con cesárea corres un riesgo de autismo. La publicación no tenía bases científicas, cabe aclarar, pero a lo que me refiero es, ¿qué es lo que estamos buscando al decir esto? O sea, no tengas a tu hijo por cesárea para que no tenga autismo. Pues no, o sea, ya en la estadística a lo mejor nos vamos a encontrar que partos naturales se dan en la misma cantidad de población. Sí. Yo sí creo que esta parte de seguir buscando qué es lo que causa, tratar de darle una explicación, lleva invariablemente se puede remediar. Ajá. ¿Sí? Y pues lo genético no se remedia, ¿no? Claro. O sea, lo genético es algo, al día de hoy lo genético no es remediable. Que es un deseo válido, ¿no? El que si yo tengo un hijo, una hija o un familiar con autismo y que quiera remediar la situación para facilitarle algunas cosas en su vida, es muy válido, es muy entendible, pero que hay que destapar esto. ¿Por qué? Porque hay personas que lucran con esta situación, ¿no? De tómate esto o ya hasta el tratamiento, o sea, podemos decir, juegan con este sentimiento de las familias de a lo mejor con esto se le va a quitar. Yo creo que sí es cierto, pero también creo que hay familias más preparadas. Afortunadamente hoy en día hay muchísima información que dicen los autistas, información que dice todo lo que son los medios de comunicación, es decir, hay información, se sabe de autismo, no como quisiéramos tampoco y quizá nunca lo vamos a lograr, sí, porque finalmente a quien le interesa el autismo es a quien lo toca. Sí, o sea, en general la sociedad que dijera, claro, el autismo está muy complicado. Pero bueno, eso es punto de aparte. A lo que yo voy es, sí, en este sentido, mucho del proceso que tenemos que seguir, o sea, donde tendríamos que ir es a tratar de encontrar como elementos donde el papá se sepa, quede claro que esto no se cura. ¿Sí? Que no va a haber el tratamiento mágico que va a disminuir el autismo o disminuir las conductas o disminuir las características. Ese es un primer punto que todos tenemos que tener con mucha claridad. Sí. Por ahí no es el camino. El camino es favorecer sus habilidades y disminuir sus retos, como cualquier persona. Yo no hablo de que los autistas tengan más retos que el que no tiene autismo. Todos tenemos muchos retos y todos tenemos que pelear contra nuestros retos a través de ¿qué? De desarrollar nuestras habilidades. Y lo mismo pasa con los autistas. Tenemos que buscar que desarrollen sus habilidades para disminuir sus retos, sin importar el autismo. Claro. Sí, porque a veces pensamos que, tiene autismo, no va a lograr. Y hemos encontrado personas que gracias al autismo, a pesar del autismo, o sin importar el autismo, han salido adelante. Claro. Sí, entonces creo que en ese sentido es hacer un poco al lado del diagnóstico y empezar a ver a las personas con sus habilidades, con sus retos, con sus contextos, cómo se desenvuelven en los diferentes contextos en los que se desarrollan. Y aquí, ¿qué rol tendría entonces el contexto? Porque sacando la situación de la persona, ya sabemos, así nace, así muere, es una condición que no se cura
y que todos tienen diferentes retos y habilidades, esto que acabas de mencionar, y el rol que juega el contexto también sería importante. Yo creo que el contexto es fundamental. Yo vengo trabajando hace unos meses el tema de los contextos, porque creo que los contextos cambian mucho, ¿sí? El pronóstico, ¿sí? Claro, sí. Cómo se vive. Exactamente. Una cosa, o sea, no es lo mismo nacer en Guadalajara que nacer en la Sierra de Oaxaca. Sí, todo el mundo pensaría, pues es mejor nacer en Guadalajara que en la Sierra de Oaxaca. No necesariamente. Sí, no necesariamente, porque aquí estamos en una ciudad en la que nuestro peor enemigo está al alcance de la mano, que es el Internet. O sea, a mí me dan un diagnóstico, me meto y empiezo a leer unas cosas que me tiran para abajo. Y en la Sierra de Oaxaca no tienen acceso a Internet. Y en la Sierra de Oaxaca las necesidades son diferentes, donde el autismo no importa. ¿Sí? ¿Cómo? ¿A qué te refieres con que el autismo no importa? Estas personas no necesitan, o sea, para estas personas no es importante el autismo. Tienen una persona y esta persona tiene que ir, por ejemplo, y me tocó vivirlo en la Sierra de Oaxaca, tiene que ir por el agua al río. Pues esta persona con autismo, esta persona autista, aprendió y le enseñaron a que tenía que ir por el agua y él va y lo hace perfecto. Y entonces se incluye a su contexto. Forma parte del proceso familiar, del proceso social, todo esto. O sea, el contexto es importante. Claro, y a lo mejor cuando estamos, dices tú, acceso a Internet sobreinformados, nos lleva a la sobreprotección, a dudar de todo, a no usar nuestro sentido común, a seguridad. Ajá. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que pensar es cómo se distribuye estos contextos para el desarrollo de la persona con la condición. Sí. O sea, el autista vive en un contexto cultural. Sí. ¿Qué tanto se desarrolla en ese aspecto cultural? ¿Qué tanto forma parte de esas actividades culturales? En un contexto recreativo, ¿qué tanto de pronto está en actividades recreativas? O todo el tiempo está en terapia, o todo el tiempo está, ¿cómo se llama? En un proceso de mejora del autismo, cuando en realidad tiene que tener actividades recreativas como cualquier persona. Sí. O sea, todos los contextos son fundamentales para el desarrollo de una persona. Sí. Y uno de los contextos es el autismo. No es el contexto más importante, es uno de los contextos, al igual que la personalidad. Y quiero hablar un poquito de esto de manera rápida, porque hemos escuchado mucho esta parte de que mi personalidad es el autismo. No, a ver, aquí tenemos que tener como mucha claridad en eso. La personalidad tiene que ver con otras cosas. La personalidad es lo que se heredó, la personalidad se crea con lo heredado, con lo cultural y con lo que he aprendido. Eso es de ley y lo sabemos. Las personas autistas tienen autismo, ¿sí? Pero el autismo no es su personalidad. Su personalidad es lo heredado y sí, evidentemente es uno de los contextos, ¿sí? Entonces ahí encontramos muchos rasgos de personalidad, por lo tanto, cada persona es diferente. Hemos escuchado mucho de esto de cada persona con autismo es diferente. Y me parece siempre he dicho que es una frase muy desafortunada, porque pues, todos somos diferentes. Claro. Tú y yo somos diferentes. Todos los seres humanos somos diferentes. Somos diferentes. Sí. Y ninguno es igual, ¿por qué? Porque tiene una personalidad definida. Por estos procesos que estamos hablando. Entonces, siempre decides que no lo hacen, todos son diferentes. Claro que todos son diferentes, pero tienen personalidades diferentes. ¿Sí? Y uno de sus contextos es el autismo, y uno de sus contextos es la familia, y uno de sus contextos es la educación y lo laboral. Esos son sus contextos. Y qué habilidades la persona desarrolla para adaptarse a todos los contextos. Sí. Sin importar el diagnóstico. Sí. O sea, sin importar el autismo, no darle el peso más importante al autismo. No, es una suma de todo esto que acabas de mencionar y que por eso todos somos únicos, ¿no? Y diferentes. De acuerdo. Ahora, dentro de toda esta información que hay actualmente, que ya mencionábamos que qué bueno que hay mucha información, es importante aprender a filtrar. Si a los profesionales que nos dedicamos a esto a veces les cuesta o nos cuesta trabajo como decir esto sí es algo veraz, esto sí es algo útil, esto sí es algo basado en algo científico, pues mucho más a los papás y a las personas que no se dedican a esto, el poder filtrar y saber qué información es la más adecuada. Entonces, mi pregunta es, ¿qué podríamos como orientar o decir a los papás, principalmente que están en esta situación de conocer el autismo porque tienen algún familiar, de qué tienen que poner atención en la información que reciben desde un profesional hasta las redes sociales, hasta de un libro? Ejemplo, me refiero, por ejemplo, a algo que a mí me haría dudar o que yo no recomendaría es cuando una persona
autista, o sea, incluso hablando en primera persona, menciona que así como él o ella, todos los autistas viven o pasan por lo mismo, ¿no? O sea, como que generalicen. ¿Pero qué más? Yo creo que hay este punto que estás tomando es bien importante, ¿no? Estas comunidades autistas pues no están hablando en realidad por todos los autistas, ¿sí? Y tenemos que ser como muy claros, o sea, estas autistas que aparecen en redes sociales pues es un grupo de privilegio. Son hablantes, tienen algún tipo de educación, tienen acceso a internet. Algunos tienen trabajo, algunos estudian estudios. Es un grupo selecto y es un grupo que vive de una parte de todo el espectro. Todo el espectro. O sea, tampoco podríamos pensar que es toda la comunidad. Son comunidades importantes, pero no son todas las comunidades ni están hablando por todos. Exacto. ¿Sí? Tenemos que visibilizar a muchos autistas, al que no le interesa hablar de su autismo, al que no le da orgullo hablar de su autismo, al que ni el azul, ni el rojo, ni el infinito, ni el oro, ni nada le representan. Sí. Al autista que no le gusta, que simple y sencillamente no se preocupa si le dicen persona con o autista, a aquellos que no se ponen a cuestionar si parecen o no parecen autistas. Es decir, creo que en este sentido tenemos que hablar de una comunidad que se extiende más allá de estos que escuchamos que hablan y que, insisto, han levantado la voz y la han levantado muy bien. Pero también tenemos que ver que hay otra comunidad que aún cuando accede a un sistema alternativo de comunicación no se comunica o se comunica de manera muy limitada. Exacto. Es decir, hay otra población, ¿sí? No nada más esta que estamos hablando desde el privilegio, ¿no? Ahora, un poco en este sentido de lo que tú hablabas, lo primero que tenemos que tener como mucha claridad sobre el diagnóstico es que el diagnóstico es clínico. O sea, hoy en día el diagnóstico es clínico. Por ahí escuchamos hablar de dos pruebas que son el A2 y el ADR, que son pruebas que supuestamente están estandarizadas y son las que se deberían utilizar. Hoy en día sabemos que estas pruebas también dicen, ojo, todo eso se tiene que corroborar con el ojo clínico del que esté evaluando. Es solo detección. Es solo detección y hay que ser como muy claros en que también están empezando a decir, vámonos por partes. El diagnóstico es clínico. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú calificas un test, si tú bajaste un filtro, si tú como padre o como adulto, calificas, siempre tienes que ir con alguien a que ratifique el diagnóstico, no a través de las pruebas, sino a través de la observación, a través de la historia clínica y a través de la interacción. El diagnóstico sigue siendo meramente clínico. Entonces tenemos que interactuar con la persona que nos va a buscar, tenemos que interactuar con el niño, tenemos que interactuar con la persona, platicar, hacer una entrevista, hacer un diálogo, conocer y sobre eso determinar. La detección, Laura, es cuantitativa. Es decir, observo una cantidad de conductas que me hacen pensar que esta persona está dentro del espectro, que me hacen pensar que yo estoy dentro del espectro. Pero el diagnóstico es cualitativo. Claro. ¿Sí? Voy con alguien que analiza esas conductas, ese número de conductas y determina si corresponden o no al espectro. Sí, por eso es bien importante el diagnóstico diferencial. Sí, creo que hay una irresponsabilidad de profesionales, sí, que están haciendo diagnósticos simple y sencillamente porque crees que tienes autismo, sí lo tienes. Y de esto me gustaría hablar en la segunda parte del diagnóstico diferencial. Ok. Entonces, aquí vamos a dejar esta primera parte. Eduardo, muchas gracias. No, gracias a ti, Laura. Y los esperamos en la parte número 2. Gracias. Si te ha gustado este podcast, compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, TikTok, Facebook e Instagram como @centroatsan. O visita nuestra página web al www.atsan.com.mx.